Gracias por estar con nosotros. Claudia venía con dolor, no tiene dolor en este momento. Amén. Gracias, Señor. Y Regina y Eremo, bienvenidos. Aleluya. Bueno, seguimos con el ciclo manteniendo una vida llena de bendiciones y vamos a continuar con los temas ya que hemos planificado en este ciclo, pero vamos a orar y darle gracias al Señor una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por un día más, por permitirnos vivir este día, por tu misericordia y tu bondad que están dispuestas para nosotros, Señor, desde el momento en que nosotros nos levantamos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos edifica, nos ayuda, nos levanta. Señor, dependemos de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de escucharla y ponerla por obra. Como también te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos ven a través de internet. Sean todos bienvenidos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Una de las cosas que nosotros como seres humanos siempre estamos haciendo, y quizás muchas veces no nos damos cuenta, pero sí estamos haciendo algo. Nos estamos protegiendo de los riesgos que podamos enfrentar día a día. Entonces, si estamos pensando en que podemos tener algún riesgo al salir de nuestra casa, al subir al Transantiago, al subir al auto, siempre nosotros tenemos un cuidado, ¿cierto? Somos muy cuidadosos con eso y sabemos que si cruzamos mal la calle vamos a tener problemas. Entonces también tenemos, ¿cierto?, el cuidado de cruzar una calle, de no meternos en lugares que realmente son peligrosos. En todo caso estamos evitando los riesgos, ¿no es así? Todos evitamos riesgos. Ahora hay un riesgo que quiero hablarle hoy día y quiero que por favor Claudita, ahí está. Clase de hoy, el riesgo del ocaso espiritual. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy día. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo. Y muchas veces, como les decía, somos cuidadosos de no tener riesgo en lo natural, pero descuidamos y no tenemos cuidado con los riesgos que podamos tener en lo espiritual. Y la clase de hoy es el riesgo del ocaso espiritual. Voy a definir esta palabra para que todos quedemos bien claramente qué significa ocaso. Dice el diccionario: decadencia, retroceso, pérdida de importancia o fuerza de algo, principio de debilidad o de ruina, tanto en el orden material como en el espiritual. Buena definición. Riesgo, ocaso, decadencia, retroceso, pérdida de importancia o fuerza de algo. Dice que es el principio de la debilidad o de la ruina, tanto en el orden material como en el espiritual. Ahora, si yo tomo, ¿cierto?, lo que dice el diccionario y lo traigo a lo espiritual, la palabra del Señor en Juan 10:10 dice, ¿qué dice? Que debemos tener vida en abundancia. Yo he venido para que tengamos vida en abundancia. Y en tercera de Juan nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Mira, principio de debilidad o de ruina cuando estamos en el ocaso espiritual, tanto en el orden material como en el espiritual. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el riesgo, en el ocaso, en la debilidad, en la pérdida de nuestra vida espiritual. Y quiero que veamos un ejemplo, como les decía, en Mateo. Vamos al libro de Mateo. Mateo 25, versículo 1. Y aquí Jesús nos está narrando una parábola de las 10 vírgenes.
Y dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes, indudablemente que uno piensa que estaban preparadas para todo, estaban cubriendo los riesgos. Pero mira lo que pasa, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo quiero que meditemos esta porción un poquitito mientras Claudita me muestra ahí exactamente. Meditemos en esto. Aquí la palabra del Señor en esta parábola dice que eran 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos una palabra específica del Señor y si la tenemos, a veces salimos corriendo y no hacemos caso de lo que el Señor nos quiere decir o lo que hemos escuchado de Dios o de lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Aquí pasó algo semejante. Ellas partieron, tomaron sus lámparas, pero no se prepararon. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuántas entraron a las bodas? 5 personas, 5 vírgenes entraron a las bodas y las otras quedaron fuera. Quedaron fuera. ¿Por qué quedaron fuera? Porque no se prepararon. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Dice la Escritura que las insensatas se quedaron sin aceite en sus lámparas. ¿Por qué? Porque el Señor se demoraba en llegar. Me recuerda algo. Muchas veces nosotros nos quedamos esperando una respuesta y nos aburrimos y nos dormimos. Empezamos a cabecear porque queremos una respuesta inmediata de parte de Dios. Ahora, para definir qué significa una persona insensata, el diccionario me dice que la define como una persona que carece de madurez. El diccionario dice que una persona insensata es una persona de poca responsabilidad, que ha perdido el sentido común. Cuando un creyente deja de usar la sensatez espiritual, pierde la prudencia. Cuando un creyente, un cristiano, pierde o deja de usar la sensatez espiritual, pierde la prudencia. Y como resultado, ¿qué pasa? Comienza a manifestar un declive, un descenso, el ocaso en su vida espiritual. Lo que allí. Ahora, yo creo que muchos piensan, hermano, o creen que por ser salvos ya tienen la vida eterna asegurada. Pero esto, mis hermanos, mis queridos hermanos, no es así. Por lo tanto, no podemos caer en el descuido y la pereza espiritual. No podemos caer en el ocaso espiritual. ¿Sabes por qué? Porque les recuerdo que el pecado aún está presente en el mundo. Y debemos tener mucho cuidado, porque el pecado es nuestro enemigo. ¿No es así? ¿Y cuál es el interés para que un cristiano caiga en el pecado? Es llevarnos a lo peor, a la muerte. Porque el pecado te lleva a la muerte. Si no hay arrepentimiento, te vas derechito al infierno. Ahora, si nosotros vamos a la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos da una lección contundente respecto al pecado. En Romanos 6,
Vamos a Romanos 6. Y mucha gente decae espiritualmente por el pecado. Entonces aquí Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 6, versículo 1, habla de ello y dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ya? Perdón, estoy leyendo otra cosa. Sí, no lo podíamos interrumpir. Mira, Saulo, ¿dónde está Saulo? ¿Dónde está Pablo? 6:1. Romanos, aquí está. ¿Qué pues diremos? Ok. ¿Por qué me fui al otro lado? Estoy muy entusiasmado. ¿Qué pues diríamos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Quién quiere perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, aquí mira, escuchen esto, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estoy leyendo Romanos 6, versículo 3. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, hay que estar atento. Nadie me dijo que estaba leyendo otro. Yo pensé que estaba equivocada. Hay que estar atentos, los pillé. Romanos 7. Romanos 7, 14. Porque sabremos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira lo que está diciendo Pablo. Él estaba hablando de todo lo que Pablo había visto en el transcurso de su servicio, en el transcurso de lo que él estaba haciendo, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, y miraba y veía, cierto, el pecado de la gente, pero él también se puso en el lugar que era un hombre pecador. Y él estaba hablando del pecado que mora en mí. Y mira lo que dice, el 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, hablando interiormente del espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es el pecado. ¿A quién servimos? Si estamos sirviendo a la ley del pecado, hay una secuencia, si se puede decir así, de lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que su carne aquí es débil, pero empieza a hacer cosas que él no quiere hacer porque se mete ¿por dónde? Por su mente. Por la mente. Y empieza a maquinar, y eso pasa al corazón, y la carne, como es débil, ¡fum! Ese es el pecado que muere en cada uno de nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a servir? ¿A la ley del pecado
a la ley de la carne, o simplemente nosotros vamos a ser guiados por la gracia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Porque con la mente, decía el apóstol Pablo, sí, con la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que trae ocaso espiritual a los cristianos es el pecado. Ahora, si meditamos al respecto, hermano, en lo que nos enseña el apóstol Pablo, aquí se nos dice claramente que en nosotros existe una tendencia, ¿ok? Tenemos tendencia, y quizás una tendencia secreta, si se puede decir así, y que es alarmante, de apartarnos, de alejarnos un poquitito de Dios. Y si esa tendencia, ¿cierto?, no es vigilada, ¿ya? Si esa tendencia no es mantenida en nosotros, puede apartarnos sutilmente de nuestra comunión con nuestro Dios. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar serios daños en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes que para que las plantas estén frescas, frondosas, hay que cuidarlas? Ok, Claudita. Quiero hablarles de los climas que afectan nuestra vida espiritual. ¿Ok? Si tú no cuidas una planta, si tú no cuidas una rosa, ¿cierto? Si tú no cuidas una flor, tú tienes que ser diligente para cuidar una planta en tu casa. Tienes que ser diligente para cuidar una flor, echarle agüita, ¿cierto? Y algo parecido ocurre en nuestra vida espiritual, si no la cuidamos. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, esta decae y luego aparece el cansancio, aparece el aburrimiento, la monotonía, la rutina, el enojo, la irritación, la molestia, el menosprecio por las cosas sagradas o espirituales. Mira, dos ejemplos. Los climas que afectan nuestra vida espiritual. El ejemplo de las plantas, las temperaturas extremas, como lo es el frío o el calor, afectan el desarrollo, el crecimiento de las plantas y de las flores. ¿Ok? Todos sabemos eso. Vida espiritual. En nuestra vida espiritual también aparecen ciertos climas que afectan nuestro crecimiento. El afán y la ansiedad. Y esto nos quita tiempo para entrar en la presencia de Dios. Hay otro clima. Cambia nomás lo mismo, por favor. Hay otro clima que hace que nuestra vida espiritual esté en peligro. Y muy en peligro. Son aquellas cosas que vivimos, son aquellas cosas que experimentamos, como las incomprensiones. No me siento comprendido, nadie me entiende, nadie me quiere. Otra de las cosas, de los climas que nos pueden apartar de las cosas espirituales son las enfermedades. O el ambiente exterior, el ambiente que se genera fuera de la iglesia. Como también las decisiones equivocadas, la falta de finanzas, el no poder cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos. Ahora, si nosotros no sabemos combatir, hermanos, estas u otras dificultades a las que nos vamos a ver enfrentados todos los días, nos vamos a hundir poco a poco hasta perder el norte de nuestra vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas señales y otras, hermanos, son las evidencias, son el peligro o el riesgo del ocaso espiritual en nuestras vidas. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando hablamos de decadencia espiritual, también estamos hablando de un deterioro espiritual. Estamos hablando de un descenso, de una baja, de un nivel espiritual peligroso que lleva a las personas, a los creyentes, a deslizarse muy fácilmente, lenta pero progresivamente, a la perdición espiritual. El no venir a la iglesia, el no estar estudiando, o el no estar orando, o no leer la Biblia en la casa, eso va a traer consecuencias en tu vida espiritual. Nosotros necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos estar en la palabra, necesitamos estar escuchando la voz de Dios. ¿En qué? A través de la palabra. Entonces, eso, si no estamos en eso, eso va a producir un descenso espiritual. Y es peligroso, ¿no? Es peligroso porque después uno no se da ni cuenta. Esto es progresivo, es lento. Y después uno
al recomenzar va a costar muchísimo. Entonces aquí hay algo, un indicador, hermano, y que es urgente, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida si estamos cayendo en esto, para detener la caída, porque la caída puede ser fuerte, puede ser grave. Antes que sea demasiado tarde, tenemos que ponerle atajo a este asunto. Claudita, por favor. Ok, señales de ocaso o decadencia espiritual. Aquí hay 4 puntos o señales del ocaso, ¿cierto?, espiritual, de la decadencia espiritual en nuestras vidas. Número 1, falta de fortaleza moral. Número 2, falta de entusiasmo. Ya no tengo entusiasmo, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada. Cuando ya estamos en el punto número 2, no tenemos falta de entusiasmo, caemos en el tercer punto y empezamos a la manipulación. Empezamos a manipular. No, es que sí, es que cuándo, es que cómo, dónde. Y después pasamos al doble ánimo. O a la falta de compromiso. Decadencia espiritual. Ahora, Claudita, veamos. Falta de fortaleza moral. El número 1. Como les mencioné al comienzo, creo que la primera señal de insensatez es la falta de fortaleza moral. Lo que enseña la parábola de Jesús es que las insensatas, las vírgenes insensatas, dejaron que el aceite del Espíritu de Dios se escurriera en sus vidas, se perdiera. Cuando el creyente no busca la llenura del Espíritu Santo en forma constante, continua, poco a poco se va debilitando su fe, su fortaleza moral. Y al poco tiempo que pasa, veremos que empieza a justificar su conducta diciendo, ejemplo, yo no le hago mal a nadie, ni soy una mala persona. ¿Han escuchado eso? Pero la debilidad muchas veces le deleita a esa persona. Y muchas veces siente un placer que no puede negar. Nadie lo nota, ni tampoco afecta a otros. Pero sí está afectando directamente su vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cuando el fuego espiritual decae, comienza, hermano, a avanzar el frío. Y aquí estamos los climas, lo que yo le estaba mencionando. Cuando nuestra vida espiritual decae, hermano, decae el fueguito, empieza a avanzar el frío, viene la decadencia, y el creyente empieza a ser cada día más condescendiente. ¿Con qué? Con el pecado. Las vírgenes insensatas quizás pensaron, no hace falta que llenemos el depósito de las lámparas. Quizás eso pensaron. Total, tenemos todavía un poco de aceite. Si necesitamos más, se lo vamos a pedir a alguien, o lo iremos a buscar, o lo iremos a comprar. De alguna forma lo conseguiremos. Ustedes conocen la vida de Sansón, ¿cierto? ¿Qué pasó con Sansón? Cuando el pecado empezó a deleitar a Sansón, ¿qué pasó? Un hombre poderoso, forzudo, pero se deleitaba en otras cosas. Se deleitó en el pecado y perdió su fuerza. Llegó el día que agotó el fuego de Dios en su vida. Eso es. Ya no había ni una gota de aceite en su depósito espiritual. La pregunta ahora es, ¿hay depósito lleno en tu corazón del aceite del Espíritu Santo de Dios? ¿Está lleno tu depósito? ¿Cómo está? Pero ¿sabes qué? Sansón no lo había notado. Y hay muchos cristianos que no lo notan. Creen que están súper cachilupi. Oye, esa palabra cachilupi. Antigua, ¿cierto? Con el año 80. ¿Sabes que Sansón no lo había notado? Estaba débil espiritualmente. Entonces, ¿qué? Ya no pudo salir. Quedó atrapado, esclavizado, hermano. ¿Por qué? Por el pecado. Por hacerle caso también a una mujer. ¿Qué es lo que hizo Sansón? Fue permitiendo.
Fue permitiendo fallas en su vida, fallas morales, ¿cierto? Pero no las consideró graves. Dijo, no, esto no es grave. Y muchas veces nosotros pensamos, igual que Sansón, no, esto no es grave, no me va a afectar. Ahora Sansón, como nunca se arrepintió, ¿qué pasó? Su deterioro moral fue en aumento. Él ni siquiera se dio cuenta que se estaba deslizando hacia la perdición. Ni siquiera se dio cuenta. Las vírgenes insensatas tampoco. Se preocuparon por tener sus lámparas llenas de aceite. Si hay alguien amable que prenda la luz afuera. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas? Cuando Jesús se demoró. Cuando Jesús se demoró en venir, se dieron cuenta. Así que, cuidado. Número 2. Falta de entusiasmo. No tengo entusiasmo, nada me agrada. Eso es señal de decadencia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque lo indica la actitud. No siento ganas, no estoy contento. Decadencia espiritual. Es la actitud. Uno mira a la gente y sabe la actitud que tiene la gente. Y eso nos delata a todos. ¿Y cuál fue la actitud de las vírgenes insensatas? No estaban entusiasmadas, estaban esperando y dijeron, el Señor se va a demorar. No tenían contentamiento, estaban cansadas, estaban aburridas, no fueron prudentes, no tenían paciencia de esperar con anhelo al esposo. Las insensatas no manifestaron ninguna alegría. Y muchos cristianos hoy día no demuestran ninguna alegría. Amén. ¿Sabes qué? Cuando un creyente, y escuchen esto, hermano, se los digo con todo mi amor, con todo cariño. Cuando yo escucho a un creyente manifestar o confiesa, que pongamos que él confiesa, que no es feliz, eso significa, a mí me está dando una señal. Cuando a mí me dice, pastor, no, ¿sabes qué? No me siento contento, o no estoy contenta, ¿sabes qué? Es una señal que el fuego del Espíritu Santo se le ha apagado en su corazón. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, a un hombre tan joven, porque los jóvenes, ¿cierto?, se creen que son ya súper poderosos, que lo saben todo, que lo tienen todo. Pablo le decía, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque él sabía que en cualquier momento, por su juventud, por su inmadurez, ese fuego se podía apagar en Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Si no hay felicidad, si tú estás viviendo el día, o sobreviviendo, como dicen por ahí, y no tienes felicidad en tu corazón, es porque tú no tienes ninguna pizca de aceite en la lámpara de tu corazón. Hay que darle gracias al Señor, hay que estar contento con todo lo que el Señor nos ha dado, y porque estamos con vida, porque estamos viviendo, tener contentamiento, tener gratitud. La espiritualidad se mide por la gratitud que tú tienes en tu corazón. Un hombre espiritual a mí me habla cuando está agradecido de Dios, cuando está agradecido de su vida, cuando está agradecido de las cosas que tiene, no de las que no tiene, de las que tiene. Eso demuestra espiritualidad, el ser agradecido. Que no se apague el fuego del Espíritu que está en ti, que no se apague el fuego que está en tu corazón. ¿Sabes que la Biblia nos dice todo lo contrario? La Biblia nos dice que como creyentes nunca más sufriremos tristeza o dificultades. ¿Nos dice eso? No. Ya, ok, quería pillarlo. Lo que nos dice es otra cosa. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el fuego del Espíritu Santo tiene que arder en nuestros corazones, y eso va a traer gozo a mi vida en medio de ¿qué? De las adversidades, de las dificultades. Y eso es lo que nos dice. No es que yo tengo, pues yo tengo al Señor, así que no voy a pasar por ninguna dificultad. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Nehemías? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué piensan ustedes cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, a punto de ser condenados a muerte? ¿Ustedes creen que ellos estaban llorando? Estaban derramando las lágrimas ahí, diciendo,
en la que me metí, estaban fortalecidos. Pablo y Silas estaban fortalecidos en el Señor, ya que había abundante aceite celestial en el depósito de sus corazones. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En medio de la adversidad, en medio de las dificultades, nuestro corazón tiene que tener, pero a full, el aceite del Espíritu Santo. A full. ¿Y sabes qué? A Pablo y a Silas eso les llevó a entonar cánticos, alabanzas al Señor. ¿Y qué se produjo ahí? A través de esa fortaleza, a través de ese ánimo, a través de ese gozo, el Señor desató su poder. ¿Cuánto nosotros necesitamos que el Señor desate su poder en nuestra vida? No podemos seguir viviendo en la misma condición, hermano. ¿Cuántas veces lo hemos hablado aquí? No podemos seguir viviendo en la misma condición. No puedes repetir lo mismo el próximo año. Tenemos que cambiar. Nos cuesta, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si estás en dificultades o te sientes prisionero de algo, y si tu corazón tiene el aceite del Espíritu Santo a full, empieza a alabar al Señor, empieza a cantar cánticos, empieza a darle gracias, empieza a fortalecerte en la presencia del Señor para que el Señor desate su poder y Él pueda sacudir las dificultades, que Él pueda sacudir los problemas, así como sacudió la cárcel y todos fueron libres y que nadie los pudiese retener. Eso es lo que puede hacer el Señor a nosotros, pero debemos tener disposición. Pero ¿qué pasó con las vírgenes insensatas? Habían perdido el contentamiento y el entusiasmo por servir al Señor. ¿Cuántos cristianos han perdido el entusiasmo, el contentamiento de servir al Señor? ¿Cuáles son las prioridades? Mi trabajo, mi sueldo, mi casa. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos repetido, buscar primeramente el reino? Pero ¿por qué el afán y la ansiedad nos llevan al ocaso espiritual? Ese es el tema. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que nosotros no podemos perder el contentamiento. Especialmente estoy hablando del contentamiento y el entusiasmo por servir al Señor. El Señor nunca se cansa de darnos a nosotros. Y el Señor siempre está contento y alegre por bendecirnos. Entonces nosotros no podemos hacer lo contrario. No podemos estar cansados, derrotados, no teniendo fortaleza. Eso es ser insensato. O sea, nos ponemos en el mismo plano de las vírgenes insensatas, donde perdemos el contentamiento, no tenemos entusiasmo, no queremos servir al Señor, tenemos una actitud pasiva. ¿Sabes que a las vírgenes insensatas le dio lo mismo llenar la lámpara para esperar la venida del Señor? Le dio lo mismo. ¿A cuántos cristianos le da lo mismo no venir a la iglesia? ¿A cuántos cristianos le da lo mismo servir o no servir al Señor? ¿A cuántos cristianos le da lo mismo orar o no orar? Hermano, eso está mal. Tercera señal, manipulación. Esta tercera señal de decadencia, si miramos lo que dice la palabra del Señor, es la reacción de las insensatas cuando descubrieron que se quedaron sin aceite. No se lamentaron por nada, trataron de manipular la situación, tratando de ¿qué? De persuadir a las prudentes que le dieran aceite. Oye, bueno, nosotros nos quedamos aquí, no quisimos llenarla, pero ustedes no nos pueden dar a nosotros. Empezaron a manipular. Cuando ellas tenían que haber hecho lo mismo que hicieron las vírgenes sensatas. Tenían que haber hecho lo mismo. Y esta es la otra señal de decadencia espiritual, cuando el creyente se convierte en manipulador. ¿Qué dijeron las insensatas? Danos del aceite que ustedes tienen, porque nuestras lamparitas se están apagando. Ustedes, es como si le hubiesen dicho, ustedes tienen que hacer esto por nosotros o por nosotras. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos decir eso mismo? Tú tienes que hacerlo.
¿Sí o no? Y aquí cae en el egoísmo, porque estaban pensando solamente en ellas para salir del problema. Y muchas veces hay muchos cristianos que piensan solamente en ellos para salir del problema. No piensan en los demás, no miran a los demás, no se ponen en el lugar de los demás. O sea, no tienen empatía. Ni siquiera se preocupan si esto podría perjudicar a otras personas. Las insensatas no se preocuparon si iban a perjudicar a las prudentes. Pensaron que si manipulaban la situación y podrían salir del problema. Así no es la cosa. Así no funciona la cosa. Así no funciona la cosa en el ministerio. Nosotros no podemos manipular a Dios ni a ningún cristiano. Lo que tenemos que hacerlo nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, con la ayuda de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Número 4. El doble ánimo o falta de compromiso. Esta es la cuarta señal de decadencia espiritual. ¿Y sabes qué pasó con las vírgenes insensatas? Que ellas habían dividido su compromiso con el Señor. Les pongo un ejemplo. Hay creyentes que empiezan a vivir el cristianismo con un pie, y lo dije el domingo, en la iglesia, y con el otro pie, ¿dónde? En el mundo. Aunque un cristiano, aunque a un creyente asista a la iglesia, hermano, sus pasiones están compartidas con el mundo. Y esto no debe ser. Esto no debe ser. Nosotros no podemos compartir mi vida, yo no la puedo compartir con el mundo. Estoy en este mundo, pero no me asocio a este mundo. ¿Ok? Amén. Es que tengo amigos que me invitaron a un asadito por ahí y ellos todos toman cerveza y bueno, yo me tomé una, que bueno, ya todo lícito, pero no todo conviene. Cuando lleva la tercera cerveza, cuarta cerveza, te estás poniendo en el lado del mundo. El pastor dice que no puede tomar un vasito de vino ni una cervecita. Los excesos son malos. ¿Cómo empezó un alcohólico? ¿Tú crees que empezó tomándose una caja de cerveza? ¿Tú crees que compró 40 botellas de vino en el supermercado? Empezó de poquitito. Un poquitito, sí, un poquitito. Ok, ese poquitito fue subiendo. Es como el termómetro. Fue subiendo la temperatura del cuerpo. Y fue pidiendo más y más y más. Y se convirtió en ¿qué? En un alcohólico. Quiero aclarar algo aquí. Yo no estoy en contra del baile. ¿Okay? Pero sí, cuando yo veo que hay bailes y que detrás de ese baile hay una música que desagrada totalmente a Dios, ¿ustedes creen que es bueno? No es bueno. Los excesos son malos. ¿Ustedes me han visto en una fiesta bailar en exceso a mí como pastor? Es que usted es pastor. Hay tiempos y tiempos, momentos y momentos. Todo es lícito, pero no todo conviene. Si a ti te han visto en tu oficina, en tu trabajo o en el colegio donde tú asistes, en la universidad, tú estás testimoniando que eres un hijo de Dios y después te ven con una botella medio así, balanceándote un poquitito, tú no le puedes decir es que estoy danzándole a Dios. Cuidado. Si somos testimonio en la iglesia, tenemos que ser testimonio fuera de la iglesia. Por esas cosas viene la decadencia espiritual. Un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Lo que le pasó a las vírgenes insensatas, que ellas tenían un pie dentro y el otro fuera. Y sabes que nosotros somos observados, hermano. Y esto se hace evidente en nuestra vida.
Porque muchas veces nosotros como creyentes, o hay creyentes que se empiezan a comparar con los incrédulos, que aparentemente son exitosos en el mundo. Mira el título que tiene, mira cuánto gana, mira la mansión que tiene, mira el auto que tiene. Se empiezan a comparar con los exitosos del mundo y que en alguna área, ¿cierto?, esta persona o este cristiano se siente frustrado, que no alcanza o no logra alcanzar lo que él quiere, va a estar involucrándose en algo que no corresponde. ¿Sabes que cuando las insensatas agotaron sus posibilidades de provisión inmediata, que no tenían el aceite, decidieron ir a comprar aceite al mundo? Pero cuando ya regresaron del mundo, la puerta estaba cerrada. Que no nos pase eso a nosotros. He vuelto de Egipto, he escuchado eso a muchos cristianos. He vuelto de Egipto. Andaba en Egipto, pastor. Pero he regresado. El asunto es cómo ha regresado. Es que la palabra del Señor a mí me da un ejemplo. A ver, ¿cuál ejemplo, hermano? El hijo pródigo. Ok. El hijo pródigo se fue, la pasó bien, gastó todo el dinero que el papá, la herencia que el papá le había pasado, lo gastó todo. En lo actual podría haber sido, la pasó bien, fue a la discoteca, compró el último modelo de auto, anduvo con chiquillas para todos lados, salió, disfrutó, estuvo en la playa, se divirtió y después fue, sacó su tarjeta de crédito, fue al cajero y el cajero le dijo: "No hay plata". Y regresó, ¿dónde? Ok. Aquí hay un ejemplo. Él regresó donde su padre y su padre lo recibió y hizo una fiesta. ¿No es así? Pero mira la diferencia. Y yo aquí les voy a mostrar la diferencia. Él no tenía conocimiento del que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la palabra y el conocimiento de Jesucristo, que dice que nosotros no tenemos que asociarnos al mundo. Amén. Tenemos que apartar. Entonces yo me puedo ir a Egipto, pasarla bien y después volver y pedirle perdón al Señor. El Señor me va a decir: ok, yo te perdono, pero tú tenías conocimiento de lo que estabas haciendo. Y eso, si tú tienes, mira, todos nosotros, hermano, y yo me involucro, todos nosotros tenemos conocimiento de las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Y de las que no podemos hacer y las hacemos, las cosas que vamos a hacer, las malas que vamos a hacer, van a traer consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Las vírgenes insensatas tuvieron consecuencias, llegaron tarde. Ellas permitieron que la indiferencia ganara sus corazones. Hermano, que la indiferencia no gane ventaja, porque eso te puede llevar a la pérdida de tu vida eterna. Que la pasividad disminuya en tu vida y que la llama del fuego arda constantemente en tu corazón. Ahora quizás ustedes se están preguntando: ¿de qué sirven las señales de peligro de la decadencia espiritual? ¿Sabe por qué nos sirven? Nos sirven para advertirnos que algo anda mal. Algo anda mal. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo le advirtió a las vírgenes? Que se prepararan para esperar al Señor. Pero ellas, ¿qué hicieron? No buscaron llenar los depósitos y no hicieron nada al respecto. Nada. Hay muchos cristianos que hoy día no están haciendo nada. Y los que se duermen están en peligro. Si yo les dijera que en nuestra conciencia y la voz del Espíritu Santo operan de la misma forma, es como la luz roja que destella, ¿cierto?, en un lugar donde hay peligro,
O cuando tú ves una ambulancia o ves un carro de policía que va con la luz roja, algo pasó, hay peligro, ¿cierto? Es cuando nosotros llegamos a un semáforo y hay una luz roja. ¿Y qué nos dice esa luz roja? ¿Qué nos dice? Padre. Eso es. ¿Cuántas veces, Señor? Luz roja. Semáforo que te ordena que tú pares. Que te ordena que no sigas. Pero hacemos caso omiso de la luz roja y la evitamos. La manipulamos. ¿Sabes que el Espíritu Santo muchas veces nos está mostrando el camino de salida para evitar que nos sorprenda un desastre espiritual? El Espíritu Santo nos está guiando. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Debemos aprender cómo detener la caída y cómo salir, porque muchas veces estamos en el pozo cenagoso, como dice la palabra del Señor, o cómo también ayudar a otros para sacarlos de la decadencia espiritual. Hay dos acciones que debemos entender. ¿Cómo detener el ocaso o la decadencia espiritual? ¿Cómo pararlo? Cuando está la luz roja, cuando está el semáforo, ¿cómo vamos a detener esto? Primero, renunciar a la mentira del diablo que dice, no hay problemas con ceder a algún pecado. Todos los humanos tenemos debilidades. La carne es débil, por lo tanto no hay que fanatizarse. Todos son unos fanáticos los que van a ir a la iglesia. Tú eres fanático, tú puedes vivir en santidad un 100%. Esa es la voz del diablo. Y esa voz del diablo te va a hacer caer si tú no estás firme, si tú no renuncias a la mentira. Lo otro, número 2, no dormirnos en los laureles de conformismo. Yo me conformo, estoy así y me voy a quedar así. Nadie me molesta, nadie me dice nada y me voy a quedar. Si no quiero ir a la iglesia no voy, si no quiero orar no oro, si no quiero alabar no alabo, si no quiero adorar no adoro, yo hago lo que quiero. Hoy día estoy enojado, no voy a ir a la iglesia. Hoy día peleé con la Claudia, así que Claudia no quiero verte en la iglesia, no voy a la iglesia. Nos dormimos en los laureles del conformismo. Me conformo. Debemos de alejar de nuestra vida todo aquello que impida o detenga la constante llenura del Espíritu Santo. Dios nos está proveyendo, hermanos, de una, a ver si lo puedo decir así, una llave. Aquí está la llave para detener todo síntoma de decadencia espiritual. Ahí está la llave. Esa llave de salida es volver a Dios. Es volver a clamar con arrepentimiento para que el Señor purifique todo nuestro ser, purifique todo nuestro corazón, saque toda inmundicia de pecado de nosotros y que inmediatamente nos pueda apartar de las manipulaciones del diablo. Amén. Lo que el Señor quiere impartir en nosotros es santidad, es pureza, lo que yo hablaba el domingo. Eso es lo que quiere, pero tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Si Él quiere impartir eso, recibámoslo. Ahora, no dejes que el poco aceite que te queda se agote por completo. Es hora, hermano, de buscar más aceite para que el fuego espiritual empiece a arder de manera que la unción de Dios, de manera que la unción y el poder del Señor y la santidad del Señor vuelvan a tu vida. Eso es lo que nos enseña. Claro que debemos arrepentirnos de todas cositas, pequeñas o grandes, ¿ok? Arrepentimiento. Arrepentimiento es nuestra prioridad. Que no se te olvide eso. Arrepentimiento es nuestra prioridad. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Buscar, hermano, ahora mismo el rostro del Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí. Amén. Ok, quiero que te pongas en pie.
Y vamos a levantar nuestras manos al Señor en el cielo en esta tarde. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Aleluya. Repite conmigo, Señor, lléname, inúndame con un nuevo bautismo del Espíritu Santo y fuego. Establece hoy mismo, Señor, una relación nueva contigo, que sea la mejor, que sea lo que nunca he experimentado en mi vida. Gracias, Señor, porque sé que tú quieres llenar mi lámpara con aceite. Señor, y yo quiero y estoy dispuesto a cada día recibir ese aceite del Espíritu Santo, para que nunca, pero nunca, se apague el fuego de Dios en mi corazón, y que cada uno de nosotros pueda ser prudente ante ti, esperando, Señor, ardientemente tu venida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque todo lo que hemos escuchado, Señor, tenemos que aprenderlo, tenemos que practicarlo, porque con todo esto, Señor, podemos alejarnos del ocaso espiritual, podemos alejarnos, Señor, de aquello que nos pueda apartar de tu presencia. Señor, que nuestras lámparas estén encendidas constantemente, Señor. Padre, que no estemos arriesgando nuestra salvación. Señor, que no caigamos en el ocaso espiritual. Señor, que seamos personas sensatas. Señor, maduras espiritualmente. Que seamos prudentes en todo, Señor. Y que comencemos a manifestar en nuestra vida que realmente, Señor, somos personas que obedecemos tu palabra y tus mandamientos. Gracias te damos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. No nos descuidemos y no caigamos en la pereza espiritual. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, como también a los que están en casa. Un abrazo fraterno. Les amamos. Amén. Gracias.